Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Esta es una mañana de bendición. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice, hoy es el día que el Señor ha creado para que tú le adores. Yo creo que este es un buen momento para adorar su nombre. Vamos a estar puestos de pie para así honrar la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Éxodos en su capítulo 3, del verso 1 en adelante. Discúlpenme que estoy un poco malito de la garganta. Apacentando Moisés, gracias, las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Próximo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El 4. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión por causa de la zarza que se quemaba. Amén. Amén. Lo dejamos hasta ahí. La palabra del Señor nos cuenta en el libro de Éxodo que Moisés, estando en el desierto, en Madián, sale a apacentar las ovejas de su suegro, a llevar las ovejas a comer, a tomar alimento. Y dice que por medio del desierto, buscando dónde tener un pasto fresco para estas ovejas, llega hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí en aquel lugar hay un acontecimiento que llama la atención de Moisés, a tal forma de que él se atreve a moverse, a estar de cerca aquello que había llamado su atención. Estaba viendo algo que para sus ojos naturales no era normal. Este hombre habitaba en aquel lugar. Este hombre había visto incendios forestales, digo yo. Pero esto que estaba viendo en aquel día le llamó la atención porque era diferente a lo que había acontecido en otros días. Esto que él estaba viendo le llamó la atención porque aparentemente era algo inusual. Y así el Señor atrae a su siervo Moisés a que él tenga un encuentro con él. Lo atrae de una manera donde marca una diferencia en su vida. Y esta diferencia trae y llama su atención, es algo diferente. Y así llama Dios a cada uno de los hombres que Él ha determinado en sus tiempos. Cada hombre lo ha llamado con una diferente forma, en su múltiple forma. Cada hombre lo ha llamado de una manera diferente, de una forma específica. Porque me imagino yo que Moisés, habiendo estado en el palacio, había visto muchas cosas en su vida. Era un hombre de experiencia. Era un hombre que había sido capacitado, enseñado por los egipcios en el palacio.
Mas sin embargo este hombre cae en una condición en su vida donde se encuentra apacentando las ovejas de su suegro. Porque había tenido que huir de su destino por causa de que había cometido errores en sus caminos. Este hombre corrió del lugar donde se crió. Y el tema que le hemos puesto a esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida es vivo por una palabra. Porque aparentemente la vida de Moisés se vio envuelta en situaciones donde él podía perder la vida. Este muchacho desde su nacimiento, todo lo que acontecía en su vida parecía ser para muerte antes de tiempo. Este muchacho, siendo un niño, dice que se levanta un edicto y el faraón levanta un edicto para que todo niño varón fuese erradicado en su tiempo. Y allí en aquel acontecimiento nace este pequeño hombre que luego sería grande. En medio de una persecución, en medio de un destino incierto, en medio de un momento donde parece que todo se va abajo, allí Dios levanta a un hombre y lo trae a la vida. Y conocemos muchos de nosotros la historia de este niño que es llevado y traído por 3 meses en su madre. Y aparentemente durante 3 meses este muchacho, siendo perseguido todo el mundo, no gritó. Porque no lo encontraban. Pero llegó el momento que ya su madre estaba siendo asediada por los séquitos del faraón. Y dice que pone al niño en una arquilla de juncos y es llevado a las aguas del río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más peligrosos que hay. Allí hay cocodrilos enormes. Y allí aquella mujer deposita a aquel niño. Aparentemente desajuiciado. Aparentemente este muchacho estaba siendo botado, diríamos nosotros. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios había dado una palabra. Pero Dios había determinado hacer algo con este muchacho. Que ni siquiera las aguas del Nilo, ni siquiera las bestias que estaban en las aguas podían con el propósito que Dios había determinado. Nada podía quebrantar lo que Dios había dicho que iba a hacer con aquel siervo que Dios estaba levantando. Pero muchas veces en medio de nuestros caminos no entendemos el propósito que Dios quiere con nosotros. No entendemos la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cuando llega la circunstancia en contra de nuestras vidas, cuando llega la persecución, comenzamos a ver todo como que se nos va abajo. Vivos por una palabra. Porque en muchas ocasiones nos vemos envueltos pensando que lo vamos a perder todo. Pero hay una palabra de parte de Dios que está diciendo de ti y está hablando de tu propósito en esta tierra. Pero hay una palabra de Dios que está contando cada uno de los pasos que vas a dar. Pero hay una palabra de Dios que va a edificar en ti el hombre que Dios quiere levantar. No consta de lo que puede acontecer en medio del camino. Consta de la palabra que Dios dijo que va a hacer contigo. Allí estaba aquel siervo. Dice que fue llevado a Egipto. Y la hermana del faraón encuentra aquella pequeña arcilla de juncos en el río. Y allí comienza la historia de un hombre con un llamado enorme. Porque muchas veces tu historia no va a empezar como tú quieres que empiece. Porque muchas veces las cosas grandes que Dios va a hacer contigo no van a comenzar de la manera que tú lo piensas. A veces tenemos que vernos envueltos en situaciones que pensamos que ya no somos nadie en medio del camino. A veces nos vemos envueltos en situaciones que pensamos que ya todo para nosotros se terminó. Que ya todo para nosotros se acabó y llegamos simplemente al lugar que estamos y allí nos vamos a quedar. Y así huyó Moisés de Egipto por un error cometido. Y huyó a tal punto que se olvidó de aquel lugar y de aquella palabra que estaba en él. Y dice que estando
apacentando las ovejas de Yetro, el Señor lo mueve a través de todas las circunstancias que comenzaron a darse. Y dice que el hombre para en aquel monte y allí se le presenta la mano del Señor. Y me llama la atención que Dios utiliza diversas condiciones y situaciones para llamarte a que puedas reencontrarte con la palabra que Él dio de ti. Cuando Dios llama a Saúl, utiliza las asnas de su padre para que este hombre se reencontrara con el profeta Samuel, que tenía una palabra de parte de Dios para su vida. Cuando Dios determina comenzar el proceso de David, utiliza el alimento para sus hermanos. Y David simplemente va como un siervo a llevar alimento a sus hermanos. Y allí comienza la historia de un hombre que derrotaba gigantes. A veces en nuestra vida estamos pensando en lo que nos están enviando a hacer y no en lo que Dios está determinando hacer en medio de nuestros caminos. Y muchas veces nos negamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros porque tenemos los ojos en lo natural y no en lo espiritual. Tenemos los ojos en lo que nos están diciendo y no en lo que Dios dijo de nosotros. Y así el Señor ha levantado a muchos hombres en medio de los tiempos y ha utilizado circunstancias para llevarlo a su destino profético. A unos de una forma y a otros de otra. El Señor así ha determinado hacer con sus hijos y con aquellos que fueron marcados por una palabra. Porque la marca de Dios no determina el tiempo presente, sino que la marca de Dios determina el futuro eterno que Dios ha determinado hacer. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Hubo un hombre llamado Jonás, profeta de Dios. Y dice que Dios envía a Jonás a Nínive por causa de una palabra que Dios tenía determinada para aquella ciudad. Y el tema que estamos hoy expresando es vivo por una palabra. Porque muchas veces, porque callamos la palabra del Señor, hay gente que no está vivo en este tiempo. Porque muchas veces, porque hemos callado la manifestación del reino de Dios, hay gente que está perdiendo la vida. Vivos por una palabra, porque hay una palabra que está dentro de ti, que tiene que comenzar a manifestarse. Porque hay una palabra que está dentro de ti, que tiene que comenzar a dar vida donde quiera que estés. Vivos por una palabra, porque tú tienes que darle a otros la vida que recibiste. ¿Cuántos de nosotros fuimos vistos en situaciones donde parecía que nuestra vida se perdía? ¿Cuántas veces nos vimos envueltos donde parecía que todo se terminaba? Y así estaba Jonás, mirando la condición de un pueblo que Dios había tenido misericordia. Pero él estaba concentrado en lo que había escuchado, en lo que había vivido con aquel pueblo, en lo que había visto con aquella ciudad de Nínive que él conocía, que eran gente perversa, mala, y que sus caminos aparentemente no estaban rectos delante de Dios. Y este hombre comenzó a buscar las 1000 formas para no ir a llevar el mensaje de vida a aquel lugar. Este hombre comenzó a expresar las 1000 maneras y aún se levantó en contra del propósito que Dios había determinado, a tal punto que su mala decisión lo llevó a un lugar o a la boca del gran pez. Yo no sé si a veces pensamos que nuestras malas decisiones nos están llevando al lugar que nosotros pensamos que no o nunca quisimos estar. Yo no sé si nuestras malas decisiones parece que nos guían a vernos envueltos en condiciones que nosotros no queremos. Pero de allí el Señor, por causa de la palabra que tiene contigo, por causa de la palabra que ha dicho que va a hacer contigo, por causa de la promesa que ha determinado hacer contigo, aunque te veas envuelto en condiciones que no querías, de allí el Señor te va a llevar a tu destino profético. Este hombre estuvo 3 días en la boca del gran pez, dentro de él. Y allí dentro de aquel gran pez
se dio cuenta que no era lo que él quería hacer, sino la palabra que Dios había dado. Allí dentro de aquel gran pez, se dio cuenta que no era su manifestación, sino la de Dios en la tierra. Que esto no se trata de lo que yo pueda pensar y de lo que yo tenga con mi hermano. Esto se trata de una palabra que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Esto no se trata de la forma en que tú puedas ver al que está cerca de ti o que puedas juzgar a los que están delante de ti. Esto se trata de lo que el Señor quiere hacer a través de ti. La vida no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Él quiere hacer conmigo. Y así estaba Jonás hasta que reconoció. Y dice que su error lo plantó directamente en su propósito. Delante de aquella ciudad estuvo y hizo lo que el Señor le mandó hacer. Vivos por una palabra, porque muchas veces nos olvidamos de cuál es nuestro destino en esta tierra. Y si me pusiera a contarle a ustedes las veces que he estado envuelto por causa de la desobediencia en medio de circunstancias donde parece que lo voy a perder todo. En una ocasión, por causa de la desobediencia, el Señor me guió a que no fuese a un lugar. Y yo, Padre, déjame, que yo no voy a hacer nada. Y me fui a aquel lugar. Y allí en aquel lugar, día tras día, escuché la voz del Señor hablando a mi vida para que yo me retirara de lo que estaba haciendo. Día tras día escuché la voz del Señor en mi vida para que yo dejase de hacer lo que estaba haciendo. Pero yo estaba empeñado en concluir la obra que estaba en mi corazón, en mi mente. Yo estaba empeñado en terminar de hacer lo que yo salía a hacer. Y abandoné la guianza de aquel que me había llamado y me había restaurado y me había dado vida por causa de mis deleites naturales. Y allí estaba yo en aquel momento. Y esto me llevó, el haber desobedecido su palabra me llevó a un accidente. Donde gracias a su mano poderosa estoy aquí con vida. Pero fueron muchas las circunstancias y las secuelas por causa de la desobediencia. Y podría yo decir que Dios tuvo misericordia y que hoy estoy vivo por una palabra. Estoy vivo porque hoy tenía que estar en este lugar hablando de Él. Estoy vivo porque hoy tenía que estar en este lugar diciéndote a ti que aunque te veas envuelto en situaciones que parece que no son de Él, Él te está llamando para que le sigas en todos tus caminos. Que aunque parece que tu vida no está caminando como Él quiere, Él te está llamando para que hagas lo que tienes que hacer. Por eso hoy estoy aquí por una palabra de Él. Una palabra que edificó, que construyó y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Vivos por una palabra. Y en el libro de Jeremías, en su capítulo 1, desde el verso 4 en adelante, dice que Dios se le presenta a Jeremías. Y dice, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que tú estuvieras aquí ya Dios había hablado de ti. Antes de que tú pensaras entregarle tu vida al Señor, ya el Señor tenía todos tus caminos en sus manos. Y nosotros tenemos nuestra vida concentrada en lo que estamos viendo delante de nosotros y no en esa palabra que salió de Dios para mi vida. A Jeremías le dijo, antes de que tú te formases, yo te santifiqué. Antes de que tú pensaras nacer, ya yo había dado una palabra de ti. Y esta palabra tiene un cumplimiento en tu vida.
No importa lo que estés envuelto en tus caminos, hay un cumplimiento de Dios para ti. Pero hubo algo en este profeta que me llama la atención. Él le dijo: Señor, pero es que yo tan solo soy un niño. Y Dios le dijo: yo puse mis palabras en tu boca. ¿A cuántos de nosotros el Señor no ha puesto la palabra en nuestra boca y las hemos callado? Vivos por una palabra porque hay una generación que necesita lo que tú tienes. Vivos por una palabra porque hay un pueblo que necesita ser despertado del letargo que está viviendo en este tiempo. Y yo no puedo hablarte de otra cosa sino de la esencia de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y yo no puedo pararme aquí a decirte otra cosa sino que el Señor va a restaurar todas las cosas de tu vida cuando tú entiendas que tienes propósito en Él. Cuando tú entiendas que no es lo que estás viviendo, sino la palabra que Él dio de ti. Esa palabra va a comenzar a producir en tus caminos. Y hace unos días el Señor me decía, estando yo, venía de Navarrete con mi familia. Era un poco tarde de la noche y ellos se durmieron. Y me paré a tomar algo de comer en un lugar. Y allí la voz del Señor comenzó a hablarme. Y me di cuenta por lo que el Señor estaba hablando a mi vida, que no es lo que yo estoy pensando, sino lo que Él dijo de mí. Y una de las cosas que el Señor me decía era: Vinicio, nadie se puede santificar si no soy yo quien lo santifico. Él me decía: Vinicio, nadie me puede ver si no soy yo quien me muestro. Nadie me ha podido encontrar si no he forjado yo el camino para que Él llegue a mí. Y si el Señor es el que forja el camino para que nosotros nos acerquemos a Él, si el Señor es que forja el camino para que yo le pueda encontrar y santificar mi vida, para que mi vida sea agradable ante su presencia, lo que yo debo de entender es que hay una palabra que está reposando en mí, que tiene que comenzar a producir vida donde quiera que yo esté. Que hay una palabra que viene de Dios, que no depende de mis circunstancias, sino las de Él en mí. Hay una palabra que depende y hay otra que está establecida. Hay una palabra establecida sobre tu vida, sobre mi vida. Hay una palabra que el Señor determinó que va a ser contigo. No importa lo que estés viviendo en este presente, y no solamente estoy hablando a los que estamos aquí, sino a los que nos van a ver por las redes sociales. No importa lo que esté pasando en medio de tus caminos, hay una palabra de Dios contigo. Hay un destino profético que va a comenzar a manifestarse cuando tú comiences a entender lo que Dios quiere hacer. A Daniel le dijeron: desde que dispusiste tu corazón a entender, desde que dispusiste tu corazón a saber y a conocer y a reconocer lo que yo quiero hacer, inmediatamente algo comenzó a acontecer en los cielos. Desde que tú dispones tu corazón a saber para qué estás hecho en esta tierra, los cielos se van a mover a favor de ti. Desde que tú dispongas tu corazón a entender la manifestación del reino que está depositada en tu vida, hay algo que se va a comenzar a activar en los cielos. Aparentemente la palabra ya fue dada sobre tu vida y lo único que falta es que tú comiences a creerla y a caminar tras ella. Y el viernes predicaba aquí en este lugar. Y el profeta dice que se levantó y puso sus pies y le dijo a Dios: ahora yo quiero que tú me digas qué es lo que tú vas a hacer. Hay un momento donde hay que levantarse. Hay un momento donde hay que levantarse. Porque si tú estás viendo que la situación te está agobiando, levántate, iglesia, levántate.
Si estás viendo que todo te está volviendo en contra de ti, levántate, iglesia, levántate. Levántate para que puedas ver al Dios que sale en el momento determinado. Levántate para que puedas ver al Dios que sale cuando tú lo estás buscando. Levántate para que puedas ver al Dios que se levanta cuando tú lo crees, cuando le buscas de todo corazón, cuando le llamas, levántate. Levántate para que puedas ver a Dios y puedas reconocer que hoy en día estás aquí por una palabra de Él. Y yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora. No puedo ser muy extenso porque por circunstancias de la vida tengo que salir corriendo a llevar la palabra a otro lugar. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú comiences a darle gracias al Señor. Ahí donde estás, comienza a darle gracias a Dios por tu vida. Por las tantas veces que te diste cuenta y aún las que no te diste cuenta que el Señor te salvó. Por las tantas veces que aún tú sin darte cuenta, Él ha estado ahí contigo. Tal vez no le has sentido, pero Él ha estado ahí contigo. Tal vez no le has escuchado, pero Él ha estado ahí contigo. Él nunca te ha dejado solo. Aunque has pasado por diversas pruebas, aunque te has visto envuelto en diversas circunstancias, Él siempre ha estado a tu lado. Él ha estado a tu lado para decirte levántate. Él ha estado a tu lado para decirte sigue caminando. Él ha estado ahí para impulsarte a través de su palabra. Él ha estado ahí para que tú puedas creer en lo que Él ha dicho que va a hacer contigo. Porque muchas veces nuestras emociones nos juegan un juego en contra de la palabra que el Señor ha dicho. Y Satanás usa las emociones para que nosotros no podamos ver el destino profético que tenemos por dentro. Pero para eso hay una palabra que está cursando tus caminos. Y esa palabra viene de Dios. Padre, te damos gracias. En esta hora te presento a este pueblo, Señor. Si hay alguien que no conoce a Cristo, aleluya. Si hay alguien que no conoce a Cristo en este lugar, que viene por primera vez y quiere entregarle su vida. Si hay alguien que como yo quiere conocer el verdadero destino que tiene. Si te sientes que todo se terminó para ti y que parece que todo dejó de tener sentido y estás aquí por primera vez y no conoces a Cristo, yo quiero que levantes tu mano. Aleluya. ¿No hay nadie que quiera a Cristo en esta preciosa mañana? Gracias, Señor. Herida de mi alma. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Y que esta palabra quede implantada en cada uno de nuestros corazones. Que sea tu nombre enaltecido en medio de nuestros caminos. Y nosotros podamos verte en cada cosa, en cada momento, en cada lugar de nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús.